Primera carta de Timoteo. Aquí el apóstol Pablo le escribe a su hijo verdadero en la fe, a Timoteo. Y dice el primer versículo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Así que él está diciendo: yo, Pablo, soy apóstol no por la voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Fui escogido por Dios para ser apóstol. Lo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Por ello, por Dios, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo es que una persona es llamado para ser, apóstol, evangelista, maestro, pastor, piloto, plomero, electricista, no por hombre, sino por la voluntad de Dios, a servirle a Dios en cualquiera que sea la profesión o cualquiera que sea la perfecta voluntad de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo dice: yo soy apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Entonces en el segundo versículo dice: Timoteo, verdadero hijo en la fe. Hijo en la fe. Pues significa que el apóstol Pablo engendró a Timoteo como hijo cuando le predicó la palabra y él creyó en Jesucristo, nació de nuevo a una nueva esperanza, a un nuevo amor, a una nueva vida en Cristo Jesús. Es nacido de nuevo. Entonces, pues como Pablo le predicó, hay un amor depositado en él porque creyó por medio de la predicación y la ministración de Pablo. Y entonces pues es un discípulo de Pablo y Pablo lo ama como si fuera un hijo. Y también para Timoteo, Pablo es su padre espiritual. Entonces dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Siempre, siempre viene la gracia, la misericordia y la paz. Porque sin la gracia no hay misericordia y sin la misericordia no hay paz. Imagínate tú que la gracia es un favor no merecido, un regalo que uno no merece. Y Jesucristo murió por nuestros pecados, limpió nuestra maldad de nuestra mente, transformó nuestro ser y nos santificó, nos sacó de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo amado. Eso es gracia, eso es favor, porque nosotros no lo merecemos. Dice que por gracia sois salvos. Y esto no de nosotros, porque aún la fe es un don de Dios, un regalo de Dios. Y lo que tenemos ver aquí es que siempre tenemos que esforzarnos en la gracia para recibir misericordia y recibir la paz para con Dios. Y dice el tercer versículo: como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Entonces aquí está el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo: te mandé que te quedase para que le digas a los falsos maestros, a los que están hablando cosas vanas, cosas que no son conforme a la doctrina de Jesucristo, conforme a la verdad de la palabra de Dios, los que no están enseñando la palabra completa. Mándales a ellos a que no enseñen cosas vanas, sino que se corrijan y que perseveren en la sana doctrina. Y Pablo envió a Timoteo, que era un joven. Imagínate, un joven tener que confrontar a hombres que tienen deseos de ganancias deshonestas, manipuladores, maquinadores de injusticia, que buscan por medio de la fe y las debilidades de los demás conseguir ventaja y aprovecharse de las ovejas del Señor. Entonces Timoteo, siendo joven,
tenía que quedarse en Éfeso, que era una ciudad pagana, para corregir a los lobos rapaces que estaban pues aprovechándose de las ovejas del Señor. Y eso no era fácil, mis hermanos. Lo vas a ver. Dice, para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Entonces las fábulas, pues muchas veces ellos pues empezaban a crear unas doctrinas como ficticias, tradiciones de hombres. También hablaban de genealogías, que si mi papá, que si el antepasado de mis abuelos, que si yo vengo de la descendencia de Abraham, que si yo vengo de la descendencia de tal y tal y tal. Y entonces pues aquí el apóstol Pablo está diciendo, mira, que no estén ni le presten atención a genealogías ni a fábulas, porque aquí lo que importa, dice, lo que edifica, dice, la edificación que es de Dios es por la fe, y es la fe en Jesucristo. Mira lo que dice el 5, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, por esto yo te mando a que corrija, porque yo amo a la iglesia de Éfeso. Yo amo a todos los que han sido engendrados por el Señor Jesucristo. Yo amo a la iglesia. Yo no quiero que ellos estén enseñando cosas que no son reales ni verdaderas, porque la edificación de la iglesia, la edificación de una persona, la edificación de una familia, todo viene en base de una fe no fingida y un amor no fingido que proviene de Jesucristo. Ahora bien, en el versículo 6 dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a la vana palabrería. ¿De cuáles cosas se desviaron? Pues se desviaron de la fe y del amor no fingido, de la fe y del amor y de la paz y de la misericordia que recibieron a conocer la verdad, a Jesucristo que los hizo libres. Ese amor y esa fe que es depositado por medio del Espíritu Santo, pues comenzando en esa obra que Dios comenzó, se desviaron y empezaron a hablar vana palabrería. Y Timoteo fue mandado que se quedase en Éfeso para que corrigiese a aquellos que se estaban desviando de la fe. Y dice, porque queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Así que estas personas, estos falsos maestros, comenzaban a llenarse de orgullo y querían imponerle cargas a los demás, y mediante pues el juicio que ellos juzgaban y a los demás, pues se enaltecían, se ponían orgullosos o se justificaban ellos mismos como si fueran algo especial, doctores de la ley, sabios y entendidos. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que ellos ni saben ni entienden de lo que están hablando. Ahora, en el libro de Gálatas vemos que en el capítulo 3 el apóstol le escribe, porque esto estaba sucediendo en todas las iglesias. Después que Pablo abría la iglesia, venían los fariseos que se habían convertido a Cristo a querer pues empezar a ponerle carga a los cristianos. Y él le escribe a los de Gálatas y les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Para no obedecer la verdad. Dice, a vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, le pregunta Pablo. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?
¿Me entiendes? Entonces esta gente recibían el Espíritu, recibían el regalo de Dios, la promesa de Dios, recibían a Cristo, se llenaban de amor, de fe, de esperanza, eran transformados y de repente venían la gente, los falsos maestros, los doctores de la ley, que no sabían ni de qué estaban hablando, a imponerle cargas, a querer que ellos se circuncisaran, querer que ellos obedecieran las leyes y los mandamientos, que eran 600 y pico del pueblo judío. Entonces mira lo que dice Romanos capítulo 8, porque yo quiero aclarar esto de la ley y de la fe. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que andan en el Espíritu, en el amor, en la fe, en la esperanza, sirviendo, leyendo la palabra, que los frutos del Espíritu están pues reposando sobre su vida y la manifestación de Dios. Ellos no están bajo la ley. ¿Por qué? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando estamos en el Espíritu, que es amor, paz, mansedumbre, templanza, fe, paciencia, dice, contra tales cosas no hay ley. No hay ley porque tú eres una persona justa en Cristo, santo, apartado, limpio. Volviendo a Timoteo, al versículo 8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Para ellos es la ley. Ahora bien, ¿por qué? Porque en el amor está el cumplimiento total de la ley. Cristo es amor. Y cuando viene el Espíritu Santo y Cristo en tu corazón, ya no hay condenación, ya no andas en envidias, en codicias, en guerra, en pleito, ya no andas en perversidades de la mente, ya no buscas el adulterio, las fornicaciones, las inmundicias. Bueno, de tal manera, mira lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 8, dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el apóstol Pablo está bien claro aquí. No anden detrás de la ley, no pongan su mirada en la ley, pongan su mirada en Jesucristo, porque la ley mata, pero Cristo nos da vida y vida en abundancia. Si uno está en Cristo Jesús, no está bajo la condenación de la ley. ¿Ok? Entonces mira esto, él dice, los que se oponen, los que se han desviado, no están según la verdad. Así que, y según dice el 11, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Así que le damos gracias a Dios por esta palabra. Espero que sea de edificación para tu vida, que puedas entender más y más las Escrituras. Te exhorto que vayas conmigo verso por verso estudiando esta palabra y que Dios nos ayude, que Dios nos vaya moldeando, que Dios vaya depositando sabiduría, inteligencia, conocimiento de su verdad, de su amor, de su fe no fingida, para que nosotros podamos andar amándonos unos a otros y pues cuidando las ovejas de Redil, de Jesucristo.